¿Sabías que del 30 al 40% de las mujeres experimentan un aumento en el apetito durante la perimenopausia? Si tienes más de 35 años y has notado que tienes más hambre, este video es para ti. Descubre cómo funciona tu metabolismo si ya tienes más de 35 años y experimentas hambre voraz. Bienvenidos al canal de su chaparrita mexicana de confianza, Paulina Ceballos. Este canal está dedicado a todas las mujeres de más de 35 años que estén cansadas, estreñidas, con sobrepeso, pero que busquen recuperar su energía, bajar de peso y mantener. En el video de hoy vamos a hablar del ¿por qué siempre tengo hambre? Si tienes más de 35 años y quieres descubrir específicamente qué es lo que te está afectando más, entonces sigue viendo este video. Razón número 1 del por qué siempre tienes hambre cuando tienes más de 35 años son los cambios hormonales. Y es que a partir de los 35 años comienza una etapa en nuestra vida que se llama la perimenopausia. No hay que confundirla con la menopausia. La menopausia es cuando ya no tienes más periodos menstruales. La perimenopausia, al contrario, son los años antes de esa menopausia. Es decir, es cuando el cuerpo se está preparando para llegar a la menopausia. Y esta etapa de la perimenopausia puede durar entre 5 hasta 12 años y generalmente comienza a partir de los 35 años. Cada mujer es distinta. Algunos pueden empezar a notar estos cambios hormonales desde antes incluso y otras hasta mucho después y algunas ni se enteran. Durante la perimenopausia, los ovarios comienzan a producir menos progesterona y menos estrógenos, lo que puede llevar a cambios en el ciclo menstrual. Puede ser que tengas ciclos más largos, que tengas ciclos más cortos, que sean más irregulares. También puedes sentir sofocos, bochornos, que ya no duermes tan bien, que tienes menos líbido, que te sientes más cansada y más estresada que antes. Para entender cómo estas hormonas afectan a nuestro metabolismo y el apetito, hay que entender primero cómo funcionan en el ciclo menstrual. Durante la primera fase de nuestro ciclo menstrual, que es la fase folicular, nosotras producimos mucho más estrógenos de forma natural. El estrógeno es una hormona que nos ayuda a estar más contentas y de hecho nos ayuda a producir serotonina. Una vez que ya pasó nuestra ovulación, comienza la fase luteal y durante esta fase ahora producimos más progesterona. Entonces estas dos son como el yin y el yang. La progesterona tiene un efecto calmante, nos ayuda a relajarnos. Es por eso que antes de tu periodo igual y no tienes tantas ganas de salir, te quieres quedar más en casita y quedarte relajada. Es por la progesterona. Otra característica de la progesterona es que es termogénica, que va a hacer que quemes más calorías. Por eso también es normal que antes de tu periodo, aproximadamente una semana antes, tengas más hambre y es porque tu cuerpo está consumiendo más calorías. Ojo, no muchas, unas 100, 200 calorías. Entonces, durante la perimenopausia, empezamos a producir menos estrógenos y menos progesterona y todo esto hace que tengamos menos hambre. Razón número 2 del por qué siempre tenemos hambre sería la falta de sueño. Y es que, como ya expliqué, tenemos menos producción de progesterona que tiene un efecto calmante. Y uno de los síntomas más comunes de la perimenopausia, incluso de la menopausia, es que no podemos dormir igual que antes. Ojo, no todas las mujeres, a lo mejor habría algunas que sí duermen como osos, pero en muchas se observa, yo incluida, ya no duermo como antes, me despierto antes y requiero de menos sueño. Entonces, la falta de sueño nos afecta en el apetito por dos razones. Una, pues si te quedas despierta por más tiempo, te va a dar más hambre porque en lugar de estar dormida quemando calorías, vas a estar despierta y vas a sentir más hambre. Y número 2, cuando no dormimos bien, cuando no dormimos lo suficiente, estimulamos la hormona del apetito, que es la grelina. Piensa que es como un gremlin que te quiere hacer comer. Y además se ve afectada la hormona de la saciedad, que es la leptina. De hecho, muchos estudios ya han confirmado cómo las personas que duermen más, que se duermen más temprano, están más delgadas, más en su peso que las personas que son desveladas. La falta de sueño también puede hacer que comamos cosas que se nos antojen y que no sean tan saludables. Y es que, pues si te desvelas, no se te va a antojar hacerte una ensaladita, ¿verdad? No, se te van a antojar las galletas. Sí que sí, yo sé que sí. También la falta de sueño hace que nos sentamos más irritables. Digo, ¿quién está de buenas después de no haber dormido? Yo definitivamente no. ¿Has notado que ya no duermes igual después de los 35 años? Tal vez te cueste más trabajo quedarte dormida o te despiertas en la madrugada. Puede ser que si tienes más de 35 años ya estás en la perimenopausia. Bienvenida, amiga. Razón número 3 del por qué podrías tener más hambre después de los 35 años sería el estrés.
Entonces, como ya expliqué, estos cambios hormonales que hacen que produzcamos menos estrógenos y menos progesterona, pues estas dos hormonas, una que te ayuda a producir más serotonina, que son los estrógenos, y la progesterona, que tiene un efecto calmante, pues tenemos menos de ellas y entonces ahora, a partir de los 35 años, sentimos que se nos llena el vaso mucho antes que en el pasado. Es decir, que la gota que derramó el vaso, que hace que nos sintamos más estresadas, suceda más frecuentemente. Es decir, si antes teníamos una super resistencia y capacidad para tolerar el estrés y podíamos hacer 15,000 cosas y no nos sentíamos cansadas, ahora puede ser que nos estresemos con mucho menos y es porque tenemos menos de estas hormonas. Y en lugar de estas hormonas empezamos a producir más cortisol. El cortisol es la hormona del estrés, pero no es la única función que realiza el cortisol. De hecho, el cortisol en cantidades adecuadas es necesaria y todos la producimos. Cuando producimos mucho cortisol, pues entonces se ven afectados nuestros antojos, se ven afectados nuestro apetito, se ve afectado nuestro sueño. En cantidades anormales es la que te despierta a las 3 de la mañana sin que tú sepas por qué. Y en situaciones estresantes se nos antojan pues galletitas, pastelitos o a lo mejor unas papas, alimentos que no son muy saludables y es porque tenemos el cortisol más arriba. Y estos alimentos, como decía bien el comercial de Sabritas, a que no puedes comer solo una. También el cortisol va a afectar a la grelina, ¿te acuerdas? Aquella que hace que tengas más hambre, pues la grelina se va a ver aumentada con el aumento de cortisol. Y también es importante destacar que a muchas no les viene hambre con el estrés, sino al contrario, se les quita. Pero eso de saltarnos comidas y llevar patrones diferentes, patrones irregulares, al final de cuentas nuestro cuerpo dice, ¿qué huele? ¿Me toca comida ahorita o no me toca comida ahorita? Digo, ayer me la diste a las 9 de la mañana, ahora son las 2 de la tarde, ¿qué pacho? Si todo el tiempo tenemos patrones alimenticios muy irregulares, nuestro cuerpo siempre va a tener hambre, porque ya no sabe en qué momento le toca comida o en qué momento pues tiene que agarrar las reservas de grasa que tiene. Razón número 4 del por qué siempre tienes hambre si tienes más de 35 años. Podría ser una resistencia a la insulina. La insulina es una hormona necesaria que todos producimos. La producimos después de comer. Y es que es la hormona que le va a abrir la puerta a las células para que entre la glucosa de los alimentos y no se quede ahí circulando por nuestra sangre durante todo el tiempo. Entonces es la que va a decir, aquí se va a almacenar todo aquello para que nos sirva de energía. Pero el tener mucho estrés, el llevar una alimentación no adecuada, esto puede hacer que sintamos más apetito y también que tengamos más producción de insulina. Y es que después de la perimenopausia, como nos sentimos un poquito más estresadas, podría ser que tengamos también una tendencia a ser más resistentes a la insulina y de hecho esto se observa también en mujeres menopáusicas. La resistencia a la insulina también te puede provocar antojos, afecta a la grelina, la hormona del hambre. Según la doctora Sarah Gottfried del libro de Hormone Cure, las mujeres que tienen síndrome de ovario poliquístico también es muy probable que tengan resistencia a la insulina. Razón número 5 del por qué siempre tengo hambre cuando tienes más de 35 años podría ser el hipotiroidismo. El hipotiroidismo disminuye la producción de las hormonas de la tiroides, que para no hacerte cuento largo, la tiroides son un grupo de hormonas que principalmente nos ayudan a regular nuestro metabolismo, es decir, el almacenamiento y la quema de grasa o de la energía o de nuestros recursos. Entonces, si tenemos problemas con la tiroides, se nos va a hacer mucho más difícil adelgazar y también podría ser que sintamos más hambre porque también afecta a la grelina, la hormona esta del apetito. Algunas mujeres que tienen hipotiroidismo también experimentan hipoglucemia, es decir, que tienen poco nivel de azúcar en la sangre, lo cual hace que tengan más apetito. El hipotiroidismo es más frecuente después de los 50 años, sin embargo, puede desarrollarse a cualquier edad, pero es más común verlo después de los 40 hasta los 60 años. Te sientes más cansada, tienes dolor en las articulaciones, tienes poca tolerancia al frío, tienes el cabello seco, tienes dificultad para adelgazar por más que hagas dietas, podría ser que se trate de hipotiroidismo. Si te está gustando este video, dale like. Como decía un amigo, los likes son gratis, no sean codos con sus likes. Antes de pasar al siguiente consejo, te voy a recomendar que descargues una guía en PDF sobre cómo regular tus hormonas y controlar el estrés, que se encuentra aquí el enlace en la descripción para que la puedas descargar. En esta guía te voy a ayudar a identificar si tienes un desequilibrio hormonal, podrás escoger y ver los síntomas. Y una vez que lo hayas identificado, te diré cuáles son los tratamientos, alimentos o suplementos que tal vez te convendría tomar.
Ahora que hemos terminado con esto, pasemos al punto número 6. Del por qué siempre tengo hambre cuando tienes más de 35 años. Consumes muy poca fibra y muchos alimentos procesados. Principalmente si consumes muchos alimentos procesados con azúcares refinados, con harinas blancas, muchos alimentos fritos, mucha carne. Todo ello se ha visto asociado con un aumento del apetito. Sube la insulina muchísimo y cuando baja, entonces el cuerpo dice, ¿qué onda? ¿Ya no hay comida aquí? Y órale, ahí te va la grelina. Todos estos alimentos que mencioné estimulan tu apetito. Y es que si te pones a pensar en que si te sirven un plato de pasta blanca, te lo vas a acabar y a lo mejor hasta vas a querer repetir. Pero a ver, te doy un platote de brócoli, a lo mejor y te lo acabas, pero ¿repites? Todos estos alimentos no tienen mucha fibra, que la fibra, como ya lo expliqué en el video pasado de los alimentos que te ayudan a controlar el hambre, si no lo has visto te dejo el enlace, la fibra te ayuda a estar más saciada. Entonces, los alimentos que son procesados con harinas o azúcares refinados tienen cero fibra y entonces por ello es que vas a sentir apetito mucho antes, va a hacer que se te antoje más comer más de ese alimento y pues va a ser a lo mejor hasta que te sientas cansada después de comerlo. En esta categoría también entran los alimentos muy salados. Ellos también estimulan el apetito, sobre todo si es grasa con sal, porque el cuerpo dice, ¡qué rico! Más. Razón número 7 del por qué puede ser que siempre tengas hambre es tener estrógenos bajos. Este desequilibrio hormonal se observa mucho más en la menopausia. A lo mejor los de la perimenopausia todavía nos salvamos. Y es que cuando los estrógenos están en niveles normales, entonces la leptina, que es la hormona de la saciedad, también se encuentra en niveles normales. Entonces, si los estrógenos bajan, pues baja también la leptina de la saciedad, desafortunadamente. Razón número 8 del por qué siempre tienes hambre. Tienes problemas emocionales por resolver. Muchas veces puede ser que estés completamente sana, que tus hormonas estén súper bien, pero tienes algún problema hasta inconsciente que no has analizado. A lo mejor, y tú veías siempre a tu mamá a dieta y con hambre, entonces lo internalizaste, o a lo mejor y tu mamá te ponía a dieta. A lo mejor y tienes problemas en el trabajo, con tus relaciones, con tus hijos. Algún problema emocional está haciendo que busques refugio en la comida y si es comida como la del punto anterior que es procesada y sin fibra, pues va a hacer que aumente tu apetito. Y en este caso lo mejor es consultar a un profesional de salud. ¿Sientes que estás comiendo por ansiedad, por algo que traes ahí dentro? Razón número 9 del por qué siempre tienes hambre sería porque tomas mucho café, que por cierto, ¿qué dijeron? Es descafeinado. Para empezar, la cafeína no nos afecta a todas de la misma manera. Hay quienes son mucho más sensibles a sus efectos y hay quienes de plano se pueden tomar un expreso antes de irse a dormir y vaya, duermen como si nada. Y es que la cafeína es un estimulante, es el estimulante más utilizado en el mundo. Entonces va a hacer que suban nuestros niveles de cortisol. Pero después de los 35 años, cuando nuestras hormonas no nos ayudan a calmarnos o a relajarnos y más bien tenemos todo en contra para sentirnos más estresadas, pues si tomamos mucho café, podríamos estar empeorando el problema y entonces produciremos más y más cortisol. La cafeína suprime la leptina, es decir, la hormona de la saciedad y estimula la grelina. Mejor opta por descafeinado o si de plano no puedes renunciar, que sea una taza al día, máximo 4. Y razón número 10 del por qué siempre tengo hambre sería el alcohol. El alcohol es igualito a la cafeína. Estimula la hormona del apetito, estimula a la grelina, además hace que suban nuestros niveles de cortisol también y hace que nos sintamos más desinhibidas. Desinhibidas de aquel lado cachondón, pero también desinhibidas de te ponen unas papas enfrente, te ponen unas alitas, lo que sea y vámonos, vas a comer más. Si tienes más de 35 años, te invito a que reflexiones sobre tu consumo de alcohol y que lo reduzcas, lo evites o que máximo 3 copas por semana. Es importante tener en cuenta que los efectos de todo lo que mencioné pueden variar de persona a persona, pero si estás experimentando cambios muy significativos en tu apetito, es decir, que realmente es una hambre voraz, tal vez sería conveniente que consultes a tu médico. Si te ha gustado el video, dale like y suscríbete puchándole ahí a la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos que espero publicar cada viernes. Mientras lo esperas, aquí te dejo más videos sobre nutrición, sobre cómo mejorar tu metabolismo y cómo recuperar tu salud, tu energía y mejorar tu salud mental. Gracias por ver el video de hoy y nos vemos en la próxima. Cuídense bien y pórtense mal. Y si se portan mal,
avisan.